porque no sabía que era así de bueno. No, yo a David le di hasta los 2 años y medio y me tocó quitarle el pecho, pero fue porque íbamos en transporte público y él estaba furioso que quería su pecho y su pecho, y yo iba en transporte público, entonces yo le dije, no, hijo, espérese, 2 puntos bajos grises, un punto bajo verde, un punto bajo gris. Y yo, no, hijo, espérese que yo iba de pie, no me dieron la silla, y entonces él estaba desesperado que quería su pecho porque se quería dormir. Entonces él quería su pecho pues para dormirse. Y yo ahí de pie, pues sin poderme acomodar para poderle dar pecho. Y él no tenía tiempo, él necesitaba ya su pecho porque ya se quería dormir. Muchachas, de verdad, me quitó todo, me destapó, no puedo decir la palabra, pero me destapó y pues obviamente estaba súper lleno el transporte público y David me descubrió toda, sacó su tetero como el cuento y se pegó a comer ahí, yo sin poder taparme, sin poder cubrirme ni un poquito, me aruñó terrible porque él estaba furioso, entonces lo único que quería era buscar dónde estaba su comida guardada, eso me hacía así como un gatico, entonces llegué yo a la casa con el cuello y el pecho, pero así arañado, como si hubiera tenido una pelea con un gato, y el papá me vio así. Y dijo, ¿qué pasó? Y yo, David, que en el bus le dio hambre y yo estaba de pie, entonces no tenía forma pues de acomodarlo para que comiera y vea, me arruñó toda para poder comer y ahí como pudo, mejor dicho, me